Aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, saludando a todas las personas que nos acompañan a través de este video, ahí en YouTube. Sabemos que a través de este canal llegamos no solamente a otras partes de Costa Rica, sino también a otras partes del mundo, ¿no? Así es que saludar a toda la gente de Argentina que sabemos que nos sigue, en todos los países que por lo general siempre saludamos, ¿no? Entonces animarles nada más a que aprovechemos el tiempo. Amén, hermanos, ustedes que están como iglesia local también. Hay que aprovechar los días, porque los días son malos, dice la palabra, ¿no? Así es que póngase de pie, vamos a ir a la palabra directamente y le voy a pedir que busque en sus Biblias el libro de Jeremías, capítulo 23. Jeremías, capítulo 23, vamos a leer ahí un par de versos y vamos a estar trabajando mucho ahí en el libro de Jeremías, ¿no? Usted también ahí en el video, busque en su Biblia, si es que la tiene ahí cerca, y si no, anote ahí. Y después se sentará usted a buscar los versículos, a analizar, a escudriñar, que es exactamente lo que el Señor nos aconseja a través de su palabra. Escudriñen la palabra, ¿no? Escudriñenla. Porque a vosotros parece que ahí es donde está, ¿qué? La vida eterna, ¿no? Jeremías capítulo 23, vamos a ir al verso 16. Jeremías 23, 16. Vamos a dar un chancecito a que todos la busquen. Jeremías 23, 16. ¿Vamos, Carol? ¿Ya casi? Ayúdale, Jorgito, allá a buscar Jeremías a Carol. ¿Ya? Jeremías 23, 16. ¿Estamos todos ahí? Dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de poder tener la oportunidad de, primeramente, tener la palabra, después poder leerla. Y ahorita vamos a entrar en un espacio en el que podamos entender lo que tú estás diciendo a través de ella, Señor. Así es que, como iglesia, estamos agradecidos contigo por la oportunidad que nos das, por este lugar, por cada uno de mis hermanos que se hace presente, cada una de las personas a través del video, y por el tiempo que vamos a aprovechar ahorita, Señor, que sea tiempo de edificación, ¿no? Que seas tú hablándonos a través de la palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, acabamos de leer, hermanos, un pasaje, 2 versículos del libro de Jeremías. Ya algunos domingos atrás hemos hablado de Jeremías. Yo espero que usted ya sepa más o menos quién fue Jeremías, qué hizo Jeremías, qué caracterizó a Jeremías, ¿no? Pero bueno, voy a nada más pensando en las personas que no han estado con nosotros en los mensajes pasados, unas pinceladas rápidas de Jeremías. ¿Cómo le decían a Jeremías? Pero no deja contestar tú, Jorgito. Lo primero que te digo, hombre. ¿Cómo le decían a Jeremías? El profeta llorón. Hay gente que no le gusta que le digan así a Jeremías. Dice, ¿por qué le dicen así? Entonces vamos a decirle que era el profeta con el corazón quebrantado. Suena como más suave, ¿cierto? Pero era llorón. O sea, esa es una realidad, porque se quebrantaba mucho. Realmente él, la mayor parte de su vida la pasó derramando lágrimas. ¿Y cómo le llama el que derrama lágrimas? Lloró, pues es que ese es el nombre, ¿no? Pero era un profeta de corazón quebrantado. Desde muy joven Dios lo llamó a profetizar, desde muy joven. Algo bien curioso con Jeremías, nunca logró que nadie se convirtiera. Entonces, eso es un ejemplo para usted y para mí, de que no nos desanimemos, ¿no? Tal vez usted podrá decir, pastor, es que yo insisto, yo no he podido lograr que llevar a nadie a los pies de Cristo. No se desanime. Jeremías nunca logró que nadie se convirtiera, ¿no? Ahora, la pregunta que yo le hago a usted, ¿fracasó Jeremías o no? No, ¿sabe por qué no?
porque hizo lo que Dios le dijo que hiciera, ¿no? Entonces, en la medida en que usted y yo hagamos lo que Dios quiere que hagamos, no importa, usted siga llevando palabras, siga llevando palabras, siga profetizando, o sea, no se canse. La gente, si atiende el llamado bien, si no, usted habrá cuidado su alma, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, cuando él llevaba ese mensaje, porque a Jeremías le tocó una época dura, no solamente con el pueblo, ahorita vamos a ver algunas cosas, sino con el liderazgo que había en ese entonces, porque era una combinación fatal, ¿no? Una combinación pero tremenda, de que había una gente rebelde y había un liderazgo pasivo, un liderazgo despreocupado. Entonces era una combinación no muy adecuada que le tocó al pobre de Jeremías, ¿no? Pero bueno, ¿cuál era la característica de ese pueblo en ese entonces? Mire, era un pueblo rebelde. Vaya trayéndolo a los días de hoy a ver en qué se parece a lo que vivimos hoy en día. Era un pueblo rebelde, pecador, corrupto, no amaban la palabra de Dios. Por ese lado del pueblo, por el lado de los líderes, sacerdotes que predicaban liviandad, diciéndole a la gente paz, cuando la gente no iba a tener paz. Amén. Un pueblo que se rehusó a ¿qué? ¿Se acuerda que predicamos hace unos domingos de volver a la senda antigua, ¿no? Se rehusaron a volver a la senda antigua. Entonces, ¿se parece a hoy o no? Igualito, lo mismo. Por eso es que el domingo pasado en la radio estábamos hablando de que nosotros estamos viviendo casi que los mismos tiempos de antes, los mismos tiempos de Moisés, de Jeremías, de Isaías, los mismos tiempos. Usted dirá, uy, pastor, pero ¿en qué se parecen esos tiempos? ¿En la gloria, en la manifestación de Dios? No, en que el pueblo es rebelde igual, que no aman a Dios, lo mismo de hoy en día, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con la gente hoy en día? Vean, no lo busque, pero eso está en Jeremías 6:10, porque estamos en Jeremías. Mire lo que decía Jeremías 6:10, no lo busque, o si quiere vaya un poquito más atrás. Jeremías 6:10, él decía, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Igual a hoy, ¿no? Yo les decía el domingo pasado que si Jeremías estuviera hoy en día aquí y se parara aquí en la plaza de Cartago, miraría para todo el día, ¿a quién amonestaré? ¿A quién hablaré para que se arrepientan? Porque usted se para ahí a predicar y 4 o 5 gatos se le arriman, ¿cierto? Pero si usted se hace en la otra esquina a poner música y como están ahorita haciendo aeróbico, cantidad de gente, esa es la gran diferencia. Entonces Jeremías decía eso, aplica para hoy en día. ¿A quién hablaré? ¿A quién amonestaré para que oigan? Aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. ¿A qué se refiere cuando sus oídos son incircuncisos? O sea, no se han abierto, ¿no? Acuerda que la circuncisión, ¿qué es lo que hacen cuando a los chiquitos los circuncidan? ¿Qué es lo que hacen? Cortar ahí para que eso pueda abrirse. ¿Ya me entendieron, no? Entonces, unos oídos incircuncisos, ¿qué son? Que están cerrados ahí, o sea, están taponados, ¿no? Oídos incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es vergonzosa y no la aman. Igualito a hoy, ¿no? Igualito, totalmente igualito. Pero bueno, sabemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Dios es un Dios misericordioso, amén. Entonces miren, Jeremías 6:16 viene la esperanza para ellos. Él les dijo, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua. Estoy repasando, ¿no? Porque eso ya lo habíamos visto. Sea cual sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Wow, hay esperanza, amén, a pesar de lo que el pueblo acabamos de leer ahorita. Y también dice, puse también sobre ustedes atalayas que dijeren, escuchad el sonido de la trompeta. O sea, a pesar de la rebeldía del pueblo, el Señor decía, paren, hagan un alto, vayan por la senda antigua, anden por ahí, escuchen a los atalayas que he puesto para que les anuncien las buenas nuevas, ¿no? Pero bueno, dado que ese pueblo es el mismo de hoy en día, aplica para ellos lo mismo que aplica para la gente hoy. Lo que está en Isaías 55:8, donde dice, los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Entonces, como hay tal diferencia, la gente en ese entonces, cuando Dios les dijo por medio de sus profetas, hey, caminen por la senda antigua, caminen por la senda buena, ¿sabe qué dijo la gente? Pues no caminaremos. Escuchen a los atalayas que les he puesto para que les anuncien. ¿Sabe qué dijo la gente? Pues no escucharemos. Lo mismo de hoy en día, ¿no? Igualito a lo de hoy en día. Pero bueno, de todas formas la gente sabemos que le gusta irse a las fantasías, a las fábulas, pero hoy, igual que ayer, el consejo es válido. Paraos en vuestros caminos,
meditad en vuestros caminos, busque la senda buena, escuche, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? El consejo sigue siendo exactamente el mismo. Pero bueno, volvamos al capítulo 23, que es el que acabamos de leer ahorita, un pasaje. En el capítulo 23 ya el Señor se va con todo, ¿contra quién? Si usted lo lee todo, contra los pastores, ¿no? Contra los líderes. En el capítulo 22 de Jeremías, un capítulo más antesito de ese, se había ido en contra de los reyes de Judá, porque había un deterioro a nivel de liderazgo tremendo, ¿no? Había venido juicio para los reyes de Judá, pero en el capítulo 23 es más específico, ¿va hacia quién? Hacia los pastores, hacia los liderazgos, ¿no? Hacia todos los que tenían en su responsabilidad el guiar a quién, al pueblo. Entonces, ahí se va en el capítulo 23. Entonces, ubíquese en el capítulo 23 de Jeremías y ubíquese en el versículo 1, para que arranquemos ahí, para que lleguemos a donde leímos ahora, que decía que no escuchen a esos pastores que les profetizan vanas esperanzas y que le hablan a los que me irritan, lo que acabamos de leer ahorita. Pero antes de llegar ahí, váyase al versículo 1 de Jeremías, capítulo 23, para ver cómo empieza el capítulo. ¿Cómo empiezan? ¿Cuáles son las dos primeras letras que hay ahí? Ay, dice, ¿no? Todos hemos oído hablar de los ay del Señor. ¿Amén o no? Todos hemos oído hablar de los ay, pero no solamente de los ay, sino que dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. ¿Dice quién? El Señor. Ahora, ¿por qué había ese ay? Ahorita les explico lo del ay. Pero mire, ay de los pastores que destruyen y dispersan. Porque los pastores no estaban para eso. Los pastores no estaban para destruir. ¿Estaban para qué? Para beneficiar. Los pastores no estaban para dispersar. ¿Estaban para qué? Para unir. Amén. Entonces por eso viene el ay, eso amerita un ay del Señor. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en los famosos ay del Señor, pero bueno, la palabra ay, porque vea, mire la importancia para ustedes en el video y para nosotros aquí, la importancia de la ortografía. Si usted es un lector de la palabra, y no solo de la palabra, si usted es un lector en general, usted es una persona que tiene buena ortografía. Pero a veces hay gente que en el Facebook, por tratar de profetizar, iba a decir, se manda unos mensajes ahí con una ortografía que uno dice, ay Señor, tremendo, ¿ah? Sabiduría con Z, por ejemplo. Es feo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en el hay tres tipos de hay. Está el hay con H, H-A-Y, hay, que eso es de haber. Por ejemplo, yo le digo, hoy no hay clases. Ese es de haber, eso es un hay, ¿no? Después del culto, hay almuerzo. Nadie dijo amén, pero hay almuerzo. Ese es un hay de haber, diferente, ¿no? Hay otro hay, que es el A-H I latina, con tilde en la I, ahí. Entonces, eso es de lugar, o de mencionar, yo digo, Jorito, siéntese ahí. Ese es otro hay. Pero este hay es A-Y, hay. Ese es otro ay. Entonces cuando usted lo vaya a escribir, usted tiene que saber cómo se escribe, el ay que usted quiere expresar, ¿no? Entonces mire, ay, la palabra ay, que se escribe sin H, es una interjección que se usa como para expresar mucho y muy diversos movimientos de ánimo, y más ordinariamente una aflicción o un dolor, el ay solo. Pero cuando el ay se acompaña de otra cosa, por ejemplo cuando se dice, ay de ti, ay de ustedes pastores, como decía el Señor, ay de ustedes, escribas y fariseos, ¿se acuerdan? Cuando ese se escribe, ay de ti, es una expresión con la que se amenaza a alguien si no cumple o hace lo que se le pide. ¿Amén o no? Ay de ustedes si desobedecen. Es una amenaza ya. ¿Amén o no? Ay de todos ustedes si no están poniendo cuidado al mensaje, ¿no? ¿Por qué? Es una amenaza, pero no es que les va a pasar nada, que yo les voy a destruir ni nada de eso, sino que hay de ustedes que están desperdiciando su tiempo y no están aprovechando la oportunidad de ser edificados, ¿no? Hay de ustedes si no hace lo que Dios le pide que haga. Por eso Jeremías estaba tranquilo, porque a él no le aplicaba el ay. Nadie se arrepintió, pero él hizo lo que tenía que hacer. Entonces, pero hay de nosotros, si el Señor cuando venga no nos haya haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, los ay de Dios son delicados. Amén. Entonces, este versículo 1 empieza con, ay de ustedes pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor, ¿no?
Y después dice, por tanto así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan a mi pueblo, vosotros dispersáis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Más amenaza que eso no hay, amén o no. Hay de ustedes que dispersaron las ovejas, le dice a los pastores de ese entonces, porque sobre ustedes vendrá mi castigo. Hay de ustedes hoy en día, si usted es líder, usted está en un liderazgo y usted se ha encargado, en vez de unir a sus ovejas, de dispersarlas, en vez de construirlas, edificarlas, las ha destruido. Ay de ti, dice el Señor, amén o no. Pero bueno, ahí viene la esperanza. Siempre de Dios viene la amenaza, la advertencia, como la quiera llamar usted, pero también viene la esperanza. Mire el versículo 3 dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. O sea que hay esperanza, ¿no? El remanente se mantiene, siempre está ahí. La mayoría del liderazgo, nada que ver con ellos, pero hay un remanente pequeño con corazón de pastor. Dice, buscaré pastores con corazón de Dios, pastores que tengan corazón de Dios. Entonces dice, pondré sobre ellas esos pastores, y dice que ya las ovejas no temerán, ni se amedrentarán, o sea, no sentirán miedo, ni serán menoscabadas. ¿Qué es menoscabar? Quitarle honra a alguien, quitarle las cosas positivas, llevarla a la humillación. Entonces cuando yo realmente no reconozco algo, le quito lo positivo que tenga alguien, lo estoy menoscabando, ¿no? Lo estoy llevando a lo negativo, le estoy quitando su honra, su orgullo, lo que sea. Entonces eso es menoscabar. ¿Estamos, hermanos? Pero bueno, esas son las esperanzas de Dios, la pelea de Él con sus pastores y todo. Pero vamos al versículo 16, que fue el que leímos ahorita. Y dice la palabra en el versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Imagine, parémonos ahí un momentito. Dios siempre ha tenido un interés particular de que uno escuche con detenimiento al que trae su palabra, ¿amén o no? O sea, de hecho a veces le preguntan a uno, pastor, ¿y por qué si sabemos que hay pastores, líderes que son apóstatas, que están en pecado, lo que sea, pero hay gente que se arrepiente escuchando esos mensajes? ¿Han escuchado eso o se han preguntado eso? ¿Cómo puede ser? Yo conozco iglesias, mega iglesias que no están en nada, pero hay gente que se ha arrepentido ahí. O sea, Dios respalda su palabra, amén. Dios la respalda en la medida que su palabra sea su palabra, no importa el que la lleve. Bueno, sí importa, pero Dios respalda su palabra, amén. Pero entonces uno diría, pero ¿por qué entonces el Señor le dice aquí a la gente, no escuchen a esos profetas? Porque hay una combinación fatal, ¿no? El profeta o el pastor, el apóstol, lo que sea, está mal, y si aparte de que está mal, está llevando una palabra que nada que ver con lo que Dios dice, peor todavía. Entonces imagine cómo estaría esta gente alejada de las cosas de Dios, de caminando en sentido contrario a lo que Dios decía, que el Señor dice, no los escuchen. A pesar de que sabemos que Él respalda su palabra, amén. Pero imagine cómo estaría esta gente desviada totalmente, que el Señor hace énfasis en eso, en decir, no los escuchen a ellos, realmente no los escuchen porque los están alimentando ¿con qué? Con vanas esperanzas. ¿Qué es una vana esperanza? Una falsa expectativa, la conocemos también. Recuerde que algo vano es algo que no tiene valor, y una esperanza es algo que uno espera que ocurra. Eso es una esperanza, ¿no? Por eso es que le dicen a uno, no pierda la esperanza. O sea, no se rinda. O sea, tengan fe en que lo que va a pasar. ¿Cuándo? No sé, pero no se rinda, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, estos pastores los alimentaban a ellos con vanas esperanzas, y dice, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Sabemos, hay muchas cosas que hoy en día, estamos hablando de ese entonces de Jeremías, pero que aplican hoy, que hoy en día el liderazgo que habla no de la boca de Jehová, sino de su propio corazón. Sabemos que es personas que se han desviado. Dice la palabra que el que se desvía es porque va, ¿qué? Tras los deseos de su propio corazón. Sabemos que hay gente que caminó bien en algún tiempo, pero se desviaron. ¿Por qué? Porque ya no al mejor estilo del pueblo de Israel, ¿eh? Ya no queremos maná. ¿Queremos qué? Queremos carne. Entonces esta gente decía, yo ya no quiero, ya el sustento de Dios mismo ya no me llena, ¿no? Yo quiero algo más. Van tras los deseos de su corazón. Entonces, ahora, si fueran sus deseos, está bien, piérdete tú. Pero el problema no es ese, sino que
ellos van tras sus deseos y ellos son los que alimentan al pueblo con esa vana esperanza, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Bien, el versículo 17 dice, y dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras su obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre vosotros. Ahí quería llegar, porque esta prédica, ¿sabe cómo se llama? Esta prédica se llama los que irritan a Dios. Así la anunciamos en Facebook, así se llama. Entonces quería llegar a este versículo, porque el Señor en el versículo 16 dice, no escuchen a esos profetas, les están hablando vanas esperanzas, les están hablando falsas expectativas. ¿Por qué? Porque están hablando de su corazón, no de lo que yo digo, dice el Señor. Y además le dicen atrevidamente. ¿Por qué atrevidamente? Porque recuerde, ¿qué es algo atrevido? Algo osado. Una persona atrevida es una persona que corre riesgos, amén, que se arriesga por algo que quiere hacer. Esta persona atrevidamente, porque imagínense, hablarle a la gente algo que uno sabe que Dios no dijo, más atrevimiento que eso no hay. Atrevido es falta de respeto también, falta de consideración. Hay varias definiciones, ¿no? Pero entonces esta gente dicen atrevidamente a los que me irritan. ¿Quiénes son los que irritan a Dios? Según este texto que acabamos de leer. ¿Quién? Los que hablan falsamente, dice Miguelito. ¿Quién más? Se lo voy a volver a leer. Escuche, dice el Señor, y hermano, no lo voy a leer textual para que no se vea así. El Señor le dice a la gente, no escuchen a estos falsos profetas, porque están hablando fantasía, están hablando de su corazón, no lo que yo digo. Y además estos profetas le dicen atrevidamente a los que me irritan que van a tener paz cuando no la van a tener. ¿Quiénes son los que irritan a Dios? ¿Ah? Los falsos profetas. Estás casado con esa, ¿no? Oiga, es que siempre lo hemos sabido así. Por eso cuando uno habla de los que irritan a Dios, los que hacen enojar a Dios, uno dice, sí, los apóstatas, los falsos pastores, los profetas, los líderes, que estamos de acuerdo que irritan a Dios, ¿amén? Pero en este texto lo que está diciendo es, no escuchen a esos, porque ellos le hablan atrevidamente a los que me irritan, los que están escuchando, al pueblo, a la iglesia, ¿me entiende? Ahora, usted dirá, wow, no sabía yo que yo con solo escuchar a un apóstata estaría irritando a Dios. Pues sepa lo que sí. Esta gente les gustaba escuchar a esos apóstoles, a esos profetas que les hablaban vanas esperanzas, que les decían, tranquilos, paz van a tener, cuando paz no iban a tener. Entonces los que escuchaban a esos falsos apóstoles son los que irritan a Dios. ¿Sabes? Que si usted hace parte de una iglesia en la cual se le están predicando vanas esperanzas, expectativas, fábulas, déjeme decirle que usted es de los que irritan a Dios. ¿Amén o no? Ahora, usted dirá, uy, qué salvada, pastor. Yo estoy en una iglesia donde viera, es una iglesia sanita, se predica la sana doctrina. Bueno, pero eso no te salva tampoco. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué te sirve a ti escuchar una buena palabra cuando te dicen, camina por ahí? Y tú dices, pues no caminaré. Escucha, a eso sí, escúchalos. Y tú dices, pues no escucharé. Igual, tú eres de los que irritan a Dios. Amén. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, de los que irritan a Dios, a ver qué es irritar y todo eso, porque puede ser que usted y yo seamos de los que irritamos a Dios y ni siquiera lo sepamos. ¿Amén o no? Entonces, ya sabemos, según el contexto del texto, lo que acabamos de leer, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros, tranquilos. Un pueblo rebelde, un pueblo de todo, idólatra, de todo, y le decía, tranquilo, que sobre ustedes no va a venir paz. ¿Habrá mayor fantasía que eso? Sobre ustedes no vendrá mal. ¿Habrá mayor fantasía que eso? Como que uno le diga a la gente hoy en día, gente que se dice cristiana, pero que se dicen que son cristianos, pero viven como si no fueran, que uno le dijera, tranquilo, hombre, no te preocupes, no va a pasar nada, ¿no? Preocúpate porque Dios es un Dios de amor, pero es un Dios también justo. ¿Amén o no? Es un Dios justo. ¿Estamos, hermanos? Bueno, entonces ya sabemos quiénes son los que irritan a Dios. Sabemos que sí, los falsos profetas, como decía Miguelito, los falsos, esos irritan a Dios, porque él dice acá, ¡ay de ustedes! Ya sabemos que le irritan, ¿no? Esos, igual. Imagínate que están en una condición tan mala, porque la pregunta de Miguelito es,
Sabemos que el pueblo estaba mal al punto que le decía que ellos me irritan. Entonces esos líderes irritaban a Dios también, más todavía, al punto de que merecieron un ay del Señor. Y ya sabemos lo que es un ay, ¿eh? Ay de ustedes, pastores, que dispersan a las ovejas y las amedrentan y las atemorizan. Ay de ustedes, porque para eso no fue que yo los puse, ¿eh? Ya sabemos que los irritan. Pero es que como uno lee eso, uno dice, sí, los que irritan a Dios son los líderes, los pastores, los profetas, no. Todo el pueblo que se presta para esas cosas. Recuerde que en esto hay un juego de ¿qué? Víctimas y cómplices, ¿no? Si usted es una persona que por primera vez está siendo engañada y usted no sabe nada de la palabra y dice, pero si usted ya lleva años en una iglesia escuchando vanas esperanzas, falsas expectativas, usted ya no es víctima, usted es cómplice. Entonces tiene que saber eso. Pero bueno, ¿qué causa irritación, hermanos? ¿Qué es una irritación? Vea, una irritación es un enfado muy grande, ¿ah? Dice, es que me irritó, o sea, me causó un enfado, me enojó. ¿Amén o no? Esa es una definición de irritación. Hay otra. Es una reacción de un órgano o de una parte del cuerpo caracterizada por la inflamación, enrojecimiento o dolor. Cuando dice, me irritó la piel, miras que me irritó los oídos. Por donde usted la tome, la irritación causa dolor, enfado. ¿Amén o no? Un cambio en el estado de ánimo. ¿Amén o no? Ahora, si nosotros nos vamos al plano que nos interesa de esta gente, ¿por qué estaba irritando a Dios? Leímos más atrás que se le dijo que caminaran y no caminaron, se le dijo que escucharan y no escucharon, ¿no? Entonces podríamos decir que parte de la irritación que la gente le causa a Dios es cuando la gente no hace lo que Dios quiere que haga, ¿no? Cuando por ejemplo el Señor les dice, ¿por qué tú dices que yo soy tu Señor y tú no haces lo que yo te digo que hagas? Eso causa irritación. A uno como padre, si los hijos no hacen lo que uno cree que deberían hacer, a uno le causa irritación, ¿o no? ¿Cierto que sí, Carol? ¿Cierto que sí, Kenneth? O sea, un principio nada más ahora que está él ahí. Mira, la mejor manera de mostrarle amor a los padres es la obediencia. Aplica en lo natural, aplica en lo espiritual, ¿no? Usted quiere saber si usted ama a Dios. El Señor dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. O sea, sé obediente, nada más. ¿Necesitamos plata para eso? No, ¿cierto no? Entonces, por lo general no hacer las cosas que los demás esperan de uno causa irritación, ¿no? Eso se refiere con las vanas esperanzas, ¿no? Una vana esperanza es lo mismo que una falsa expectativa. Nosotros tenemos un principio en la iglesia que dice que las falsas expectativas generan decepciones. Una falsa expectativa genera decepción, ¿no? Cuando tú quieres que vas a lograr algo, pero eso es una fantasía y no lo logras, tú te decepcionas, te entristeces, otros se irritan. ¿Me entiende? Cada uno responde de la mejor manera. Entonces, así como nosotros tenemos expectativas con nosotros mismos y con los demás, Dios también tiene expectativas con nosotros. Y cuando nosotros no cumplimos esas expectativas, podríamos decir que cuando no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, estamos irritando a Dios. ¿Amén o no? Así de sencillo, o sea, difícil de entender, no es para nada. Entonces, Dios tiene grandes expectativas para nosotros, algunas. Dios dice, mi pueblo es un pueblo que no miente. ¡Wow! ¿Pero qué hace el pueblo de Dios? Mentir. Dios dice, ustedes son nación santa. Lo que menos vemos es santidad en las iglesias. Ustedes son un pueblo adquirido, real sacerdocio. Ustedes están llamados ¿para qué? Para ir a proclamar las virtudes de aquel que los ha rescatado. ¿Amén o no? Ustedes son un pueblo llamado a ser salvo, y no solamente eso, sino que vengan al conocimiento. Entonces hay muchas expectativas, usted puede encontrar muchísimas en la palabra de lo que Dios espera que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que Dios espera que nosotros hagamos, ¿sabe qué es? Que nosotros hagamos proselitismo con nuestra fe. Proselitismo. Ahora, ¿usted sabe qué es proselitismo? Se lo voy a definir, Borjito, usted que se la sabe todas. Proselitismo es el empeño o afán con que una persona o una institución tratan de convencer y ganar seguidores o partidarios para una causa o una doctrina. Eso es proselitismo. Entonces, uno para todas las cosas hace proselitismo con una facilidad. Por ejemplo, si usted está en un partido político, usted hace proselitismo sin problema. Usted dice a la gente, no, el mejor candidato es este, vieras que vota por ese es el mejor. Si usted va a un médico y el médico sale bueno, usted dice, vieras que fui ante un médico buenísimo, te lo recomiendo, llámalo, anda. ¿Cierto que sí?
Si uno es padre y tiene a su hijo en una escuela buena, dice, mira, esa escuela es buena, pone a tu hijo ahí. Proselitismo. Entonces, hasta con la esposa y la novia uno hace proselitismo. Miras qué buena novia tengo, una buena mujer. Amén, eso, amén. Hasta en eso hace uno proselitismo, amén. Pero ¿cómo nos cuesta hacer proselitismo con qué? Con la fe. Con la fe. ¿Cómo nos cuesta realmente decirle a la gente, hey, ven a los pies de Cristo, ahí está la solución, busca las cosas de Dios? Ahora, que hay gente que lo hace, pero no todos en el mismo volumen en que hacemos proselitismo con todas las cosas que les acabo de decir. ¿Amén o no? Así es. ¿O no? Así es. Entonces, la expectativa de Dios es que nosotros hagamos proselitismo. ¿Dónde está eso? Cuando Él dice, vayan y hagan discípulos. En la gran comisión, vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. ¿Qué cosas tenemos que enseñar? Todas las cosas, no una que otra. Todas las cosas que yo les he enseñado. Es decir, vaya, hagan proselitismo. Vaya, anuncien las virtudes. Pero para anunciar las virtudes hay que conocerlas, ¿no? Ya, ese es otro tema también. Pero bueno, volvamos al tema aquel del principio que teníamos, de que las falsas expectativas generan decepciones. Esa decepción podríamos decir que es una tristeza, una irritación. ¿Qué es una expectativa, hermano? Una expectativa es la esperanza de realizar algo, la posibilidad razonable de que algo suceda, de conseguir un derecho, una herencia. Todo eso son expectativas. Todos tenemos por lo menos alguna expectativa, ¿o no? En lo natural y en lo espiritual. Yo creo que en lo natural usted anhelaría tener un buen empleo, una buena casa, tener un buen carro, que sus hijos vayan por la senda correcta, que sean profesionales, que te vaya bien en el estudio, tener buena salud. Todas esas son expectativas que tenemos. Cuando alguna de esas no se cumple, nos genera tristeza, irritación, ¿cierto? Eso en lo natural. En lo espiritual también deberíamos tener expectativa, ¿no? Una buena relación con Dios, crecer en el conocimiento de la palabra, servirle a Él, ser obediente. Todas esas son expectativas que nosotros deberíamos de cumplir. Lo que pasa es que cuando nosotros no cumplimos las expectativas en Dios, a la gente ni le importa, pero al que sí le importa es a Dios. ¿Amén o no? Porque recuerde lo que siempre hablamos aquí: si usted dice que es hijo de Dios, Dios espera todo de usted. Si usted no dice nada, tranquilo, Dios no espera nada de ti. Eso lo sabemos, ¿no? Entonces, si usted espiritualmente no cumple las expectativas, Dios sí se irrita, ¿no? ¿Estamos, hermanos? A veces las expectativas nuestras son más altas de las que Dios tiene. A veces queremos como pulirnos mucho, complicarnos mucho. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Naamán? ¿Ustedes conocen la historia de Naamán? No. Rápidamente para ello, Naamán era un general sirio. Era una persona que era muy elegante, era muy respetado porque era un general del ejército, era un líder militar muy respetado. Y todo el mundo lo veía con respeto y todo, y él andaba siempre con su uniforme y todo eso. Pero él tenía un problema. ¿Cuál era? Tenía lepra, pero nadie sabía. Porque en el momento que la gente supiera, ustedes saben que en ese entonces el que tuviera lepra va para las afueras de la ciudad, a una cueva allá, hasta que se muera. Entonces el hombre se tapaba todo hasta el cuello aquí, y todo el mundo lo veía con respeto, ¿no? Pero cuando él llegaba a su habitación y se quitaba todo el uniforme y se veía en el espejo como él era, eso le causaba ¿qué? Tristeza, irritación, ¿no? Dolor. Entonces, una empleada de él que conocía de Dios, porque era hebrea, le dijo: oiga, allá hay un siervo de Dios que te puede ayudar, ¿por qué no vas a donde él? Que se llama Eliseo. Él no quería ir hasta que lo convencieron de que fuera. Entonces, ahí es donde va lo de la expectativa. Él llegó ante Eliseo con todos sus carruajes y todo eso, y lo mandó a llamar. Pero Eliseo no salió. Eliseo es un profeta de Dios, ¿no? Eliseo no salió, sino que mandó a un sirviente a decirle: dile que vaya ahí al río Jordán y se sumerja ¿cuántas veces? 7 veces, nada más, y eso es suficiente. Entonces, aquí les voy a leer lo que trae aquí, porque en 2 de Reyes 5:11, claro, Naamán, al ver que no salió Eliseo, porque él quería que Naamán dijo esto, y Naamán se fue enojado, o sea, se fue, en el tema que estamos hablando, irritado, ¿no? Se fue irritado, y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, o sea Eliseo, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esa era la expectativa de ¿quién? De Naamán, ¿cierto?
Él decía, no, ahora yo llego ahí, como yo soy un general del ejército, yo llego ahí, ahora Eliseo viene él en persona, va a levantar sus manos, hoy en día dirían, me va a hablar en lenguas, en ese entonces no, va a levantar sus manos, me va a imponer las manos, va a orar a su Dios y ahí mismo voy a quedar sano. ¿Esa era la expectativa de quién? De Naamán, pero Dios lo hizo más sencillo todavía. Dios le dijo, son siervo ahí, nada más, dile que vaya al río Jordán, que era un río muy conocido, y que se sumerja 7 veces, todos sabemos que es 7, una más que 6, una menos que 8, o sea que él de seguro entendió lo que tenía que hacer, ¿cierto así? Pero él mismo de buen enojado dijo, ¿cómo me va a mandar un sirviente ahí? Yo esperaba que él viniera personalmente, expectativas muy altas, ¿no? Y Dios lo hizo sencillo. A veces llegamos a Dios con unas expectativas tan altas, y como no se cumplen, nos decepcionamos, y como nos decepcionamos, desertamos. La gente se va, ¿no? Entonces, esa es la historia de Naamán. A veces nuestras expectativas están más arriba de lo que Dios realmente quiere, y Dios quiere a lo mejor cosas sencillas, ¿no? Entonces, por eso es que él llegó leproso y se fue leproso, enojado. O sea, se fue peor. ¿Por qué? Por tener una falsa expectativa, ¿no? Entonces, vea, cuando las expectativas no se cumplen, eso genera decepción, ¿cierto? Ahora, cuando la realidad supera la expectativa, que es a donde nosotros tenemos que apuntar, eso ya es el efecto contrario. Cuando yo tengo una expectativa aquí y resulta que la realidad es aquí, wow, yo me siento contento. ¿Cierto que sí? Si yo tengo una expectativa de que mi hijo saque una licenciatura y sea profesional, pero resulta que él no solamente saca una licenciatura, sino que hace un posgrado, una maestría, forma una gran empresa, wow, superó mi expectativa. Entonces me siento contento, ¿cierto que sí? Nada personal con Marco allá. Es un ejemplo nada más, así es. Entonces las expectativas que Dios tiene de nosotros, entonces cuidémoslas de cumplirlas, porque si estamos por debajo, ¿acuerdan cuando yo le conté que mi papá una vez mandó una carta a una empresa agradeciendo por una beca, que me acuerdo como si fuera ayer, estamos hablando de cuando yo tenía 17 años, imagine usted, 17 años, bueno, nada mucho tampoco, pero cuando me dieron la beca mi papá puso en la carta, agradezco la ayuda para con mi hijo y estoy seguro de que él no será inferior al compromiso. ¡Wow! O sea, eso me puso una carga tremenda a mí, yo no podía ser inferior a la expectativa que mi papá tenía de mí, gracias a Dios pues no lo fui. Un saludo para mi papá si me está viendo allá. Bien, entonces, con el trato entre los demás, ahorita vamos al trato con Dios porque es lo que nos interesa, pero con el trato con los demás tenemos expectativas unos de otros, entre parejas, de padres a hijos, tenemos expectativas, pero no nos vamos a quedar ahí porque no es el foco. Como el tema de hoy es los que irritan a Dios, nos interesa más que todas las expectativas de nosotros hacia Dios y de Dios hacia nosotros, pero digamos que entre nosotros hay expectativas, ¿cierto que sí? Algunas pinceladas nada más ahí. Tenga presente nada más que los demás no son iguales a usted, que no todo el mundo piensa como usted, que no todo el mundo tiene las mismas capacidades de usted. Entonces no cargue a otro con expectativas que a lo mejor ni usted mismo las puede cumplir. Hay gente que espera cosas de otros y ni él mismo lo puede hacer. ¿Amén o no? Entonces no haga eso. Mire el ejemplo de Pablo. Pablo en 1 Corintios 7 decía, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Como era Pablo, apasionado, con esa capacidad de llevar el evangelio, de hablarle al que fuera, no importa si va preso, lo que sea, pero él iba. Entonces él decía, yo quiero que todos sean como yo, pero bueno, cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otros de otro, amén. Entonces, bueno, yéndonos al plano espiritual, que es lo que nos interesa, es bueno que usted sepa que usted no va a satisfacer las expectativas de la gente ni de Dios mismo si usted no las tiene bien enfocadas. ¿Amén o no? Vea que Dios mismo no satisfizo, me sonaba raro esa palabra, pero vi que está bien. Dios mismo no satisfizo las expectativas de su gente, a pesar de todo lo que hizo, de los milagros y toda la gente que hacía. Entre más milagro, más bendición, la gente más se alejaba, la gente más rebelde era, la gente Dios no le satisfacía sus expectativas, ¿no? Es una de las principales razones por la cual la gente se aleja de las cosas de Dios, porque creen que Dios les va a resolver todo, pero no es así. Eso no es cuestión de magia, no, tú tienes que entrar en un proceso, tú tienes que ordenar tu vida, tú tienes que cambiar la forma de pensar, y todas las cosas van tomando forma, ¿no? Como cuando le dijo Dios a Eliseo, profetízale a esos huesos secos, y él les profetizó, y en el inmediato que la palabra llegó, dice que todo comenzó a tomar forma,
los tendones con los tendones, las articulaciones, y fue subiendo carne, poco a poco, ¿no? Un proceso, ¿no? Entonces, deja que la palabra llegue a tu vida, todos los que estamos aquí, y las cosas se van a ir ordenando, poco a poco, pero no sea impaciente, amén o no. Pero aún así la gente, a veces Dios no le satisface sus expectativas, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Y no ayuda mucho las enseñanzas que se oyen en las iglesias, ¿no? Venga a los pies de Cristo y pare de sufrir. Hay una iglesia que se llama así, pare de sufrir. ¿Quién dijo eso? Dios nunca dijo, Jesucristo nunca enseñó que vamos a parar de sufrir. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, persevera hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. O sea que aquí eso es un constante luchar y luchar y luchar, ¿no? Entonces, no ayuda para nada eso, ¿no? Jesús mismo tampoco cumplió las expectativas de la gente en su entonces. ¿Amén o no? Jesús no cumplió las expectativas de la gente que lo estaba esperando. La gente esperaba que viniera un rey, pero no en un burro. La gente esperaba que entrara un rey en un caballo de guerra y todo eso, y entra el Señor en un burro. Entonces ya se fueron decepcionando algunos, ¿no? La gente esperaba un rey guerrero, y llega un Dios de amor, ¿no? ¿Amén o no? Entonces eso no satisfizo, digamos, lo que la gente estaba esperando. Entonces obviamente por eso lo mataron. La muerte del Señor en sí fue un escándalo tremendo, fue un show a través de toda la ciudad, eso fue un show. Entonces Jesucristo mismo no satisfizo a la gente de ese entonces, por eso no valoraron su visitación, y como no valoraron su visitación, por eso lo mataron. Amén. El apóstol Pablo tampoco satisfizo a mucha gente. Vea, mire lo que escribe él en 2 de Timoteo 1:15, dice, ya sabes tú que todos los de Asia me han abandonado. Todos los de Asia me han abandonado, entre ellos Figelo y Hermógenes. Entonces, ¿qué pasó con los de Asia? ¿Por qué lo abandonaron? Porque no se sintieron llenos, representados con él, no llenó sus expectativas tampoco. ¿Amén o no? Entonces, así, ¿cuánta gente no ha pasado por esta iglesia? ¿Cuánta gente no ha pasado por todas las iglesias? Vean, aquí yo tengo un archivo, por eso es que les preguntamos el nombre y todo, porque yo lo meto en un archivo de Excel, y trato, en la medida de lo posible, trato cuando la gente cumple años, mandarles un mensajito, ¿me entiendes? Porque tengo mis registros. Por aquí ha pasado mucha gente, casi 300 personas. ¿Por qué se han ido? Porque nosotros no hemos llenado sus expectativas. Algunos sabemos por qué se fueron, otros no, pero algunos sabemos, alguno que se fue de aquí dijo, es que yo me fui de ahí porque ahí no se mueve el espíritu. Bueno, si para usted mover del espíritu es que aquí nos pongamos a empujar la gente y a revolcarnos en el suelo y que todo el mundo, y que todos agarren a reírse, si ese es el mover del espíritu, estoy de acuerdo con usted, aquí no se mueve el espíritu de esa manera, ¿no? Pero sí se mueve el espíritu en la palabra, ¿no? La palabra profética más segura, ¿cuál es? La Biblia, ¿no? Entonces, hay gente que se ha ido, ¿por qué? No satisfacemos sus expectativas. ¿Cuáles son sus expectativas? Recuerde que entre todos los tipos de cristianos siempre hay uno, ¿se acuerdan? Que siempre les cuento la historia de cuando Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios, síganlo a él. Y se fueron los dos discípulos detrás de Jesús, y Jesús iba así, y ¿ustedes qué buscan? ¿Se acuerdan? Entonces siempre hay cristianos que andan buscando algo, buscando señales. Usted no puede andar buscando señales, porque la palabra no dice que usted busque las señales. Las palabras dicen, las señales seguirán a los que creen. Usted crea y camine, y las señales lo van a seguir. ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿por qué creen ustedes que Jesús no cumplió las expectativas de la gente? Porque Él no vino a cumplir las expectativas de la gente, Él vino a cumplir las expectativas ¿de quién? Del Padre. Amén. Y en la medida en que usted trate de cumplir las expectativas del Padre, de Dios, usted no va a cumplir las expectativas de la gente. Por eso es que Pablo decía, si yo pretendo ser un siervo de Jesucristo, no puedo agradar a la gente, no puedo. ¿Amén o no? Así es. Entonces, cumple las expectativas de Dios, y los que son de Dios lo van a reconocer y lo van a valorar. Entonces, por eso el Señor no cumplió las expectativas de la gente, porque a Él no le interesaba venir a cumplir las expectativas de la gente. Él venía a cumplir las expectativas y hacer la voluntad del Padre. Entonces, si ve que cuando uno no cumple las expectativas de alguien, uno lo irrita, uno lo saca de sus casillas, uno lo entristece. Entonces, es delicado eso de cumplir las expectativas. Ahora usted dirá, pastor, ¿y como qué expectativas debería yo cumplir de Dios para no irritarlo? Hay muchas en la palabra, tendrías que conocerlas, muchísimas. Pero bueno, no le voy a decir todas, pero
Les voy a leer nada más lo que está en Deuteronomio 10:12, anote la cita, no lo busque. Deuteronomio 10:12, dice la palabra del Señor: así pues, ahora pues Israel, ¿a quién le está escribiendo Jorrito ahí? A nosotros, ¿ah? ¿Ya aprendiste, ah? Ahí dice, ahora pues Israel, pero no le está escribiendo a Israel, le está escribiendo ¿a quiénes? A todos. Recuerden, cuando usted lea la palabra, hágalo personal, ¿no? Cuando le escriben algo a Pedro, no es a Pedro, es a usted y a mí. Israel, póngale su nombre, ¿no? Ahora pues, Israel, póngale su nombre. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Sigamos. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas ¿qué? Prosperidad. Temer a Dios, hermanos, ¿qué es? Respetarlo como Padre, reconocer su majestad, valorar nuestra relación con Él. Amén, ese es el temor, no es el temor de miedo que Dios me destruya, no, es un temor de valorar esa relación con Él, andar en sus caminos. ¿Tiene que ver mucho con qué? Con obedecer, la obediencia, lo que hablábamos ahora, estar en sintonía con Él, que lo ames, sacar tiempo para Él, alabar, adorar su nombre, anhelar su presencia, disfrutar su palabra, todo eso es amar a Dios, amén. Servirle, usted no puede servirle a Dios si no lo ama. Usted no puede amar a Dios si no anda sus caminos. Usted no puede andar sus caminos si no teme de Él. No le teme, amén. Entonces servirle, ya obviamente recuerde, todo el que ha sido liberado del yugo de esclavitud está llamado ¿a qué? A servir, o sea, eso no lo podemos quitar. Ahora usted dirá, pastor, ¿en qué puedo servir? Es que yo no sé predicar. Sirve en tu casa, sirve en tu trabajo, sirve con tu familia, proclama el nombre del Señor, haz proselitismo con tu fe, amén. Y lo último dice, guarda sus mandamientos, o sea, dé testimonio de lo que, cómo debe vivir un verdadero hijo de Dios. Ahora, eso que acabo de leer, ¿necesitamos plata para eso? No. ¿Necesitamos ser sabios, doctos? No. ¿Amén o no? Por eso es que el Señor dice, enséñales lo que tú has aprendido, mucho poco, pero lo que tú has aprendido, pero para que sea lo que tú has aprendido, que tú lo hayas entendido. Amén, hermanos. Entonces, esas son expectativas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Cuando usted quiere cumplir sus propias expectativas, eso es humanismo, lo que hablamos hace 8 días del humanismo, de que caminante no hay camino, ¿se acuerdan? Se hace camino al andar y que el esfuerzo mío. Si usted quiere cumplir sus expectativas, humanismo. Si usted quiere cumplir las expectativas de Dios, cristianismo. Es la gran diferencia, ¿no? ¿Me entiende? Hay gente que anda queriendo cumplir sus propias expectativas de que yo pueda ser reconocido, que la gente me siga. Hoy en día, hermanos, se ha perdido lo que hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista hablaba de Jesús para que la gente siguiera a Jesús. Él decía, a mí no me sigan, es que yo no soy digno ni de amarrarle las sandalias. A mí no me sigan, es necesario que yo ¿qué? Yo mengüe para que Él crezca. Hoy en día no es así, la gente lo que le interesa es, síganme a mí. El liderazgo, si ustedes no me siguen a mí están muertos. Si ustedes se van de esta iglesia, malditos son. Es lo que se enseña hoy en día, ¿no? Por eso es que nosotros, la línea de la iglesia, ¿cuál es? Si usted se quiere ir de la iglesia y vas para otra, qué bueno, vete, pesa lo que oyes, ¿no? Las almas son de Dios, las almas no son del pastor, amén. Pero sé selectivo con lo que oyes, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, vea, uno podría decir que la gran expectativa de Dios para con nosotros está en Juan 17:3. Juan 17:3, esa yo creo que es la gran expectativa de Dios para, ¿sabe cuál es? Que alcancemos la vida eterna. Esa es la expectativa de Dios. Ahora, pastor, ahí se resume todo, sí, pero tú no vas a alcanzar la vida eterna si no amas a Jehová, si no andas por sus caminos, si no le sirves, si no le temes, ¿me entiendes? Es una suma de todo. Entonces, la gran expectativa de Dios es que alcancemos, ahí radica todo, hermanos, ahí radica todo, que alcancemos la vida eterna. Y recuerde, todo eso tiene que ver con conocimiento, ¿no? Si usted no conoce, usted no va a saber. Hay gente que la que le hemos hablado hoy, o lo que han escuchado ahorita, algunos
conocían algunas cosas, otros no. Entonces, si usted hay muchas cosas nuevas que está escuchando, es porque usted sabe que hay mucho que le falta todavía por recorrer. Hay mucho que aprender, muchísimo. Pero recuerde, el éxito de un estafador depende de qué? De la ignorancia de la víctima, ¿cierto? De la ignorancia de la víctima. Ese es el ejemplo tonto que a veces uno pone, decir que si yo a Jorgito te doy un billete de 7.500 colones, ¿tú qué dices? Falso, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes que no hay billetes de 7.500 colones, ¿no? Entonces, pues te la pongo más difícil. Yo te doy un billete de 10.000 colones con la cara de Medford ahí. Tampoco, ¿no? Porque tú conoces el billete verdadero de 10.000. ¿Me entiendes? Entonces, si uno no está preparado, uno es candidato a ¿qué? A ser engañado. Entonces, por eso es que el Señor, vea, el Señor como sabía que la gente tenía otras expectativas de Él vino y los aterrizó, pero aterrizaditos, ¿no? Con el sermón del monte, con las bienaventuranzas. Eso es una aterrizada tremenda. Si usted se lee los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, usted va a saber que todo el sermón del monte fue como venir a aterrizar a la gente. Decirle, bueno, ¿ustedes creen que yo he venido para qué? No. ¿Ustedes creen que los que valen en el reino de Dios son estos? No, yo les voy a decir cuáles son los que valen. Entonces quería nada más sacar una de las bienaventuranzas que está en Mateo 5:3, que dijo el Señor: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Recuerde, la gran expectativa de Dios es que usted y yo alcancemos la vida eterna, ¿no? O sea que para nosotros sea ¿qué? El reino de Dios. Entonces dice él ahí: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un bienaventurado? Doblemente dichoso, una persona doblemente dichosa, un afortunado, un feliz. Ese es un bienaventurado, ¿no? Entonces, por eso es que es bueno escudriñar, porque uno no debería quedar solo con el bienaventurado. ¿Qué es eso? No entiendo qué es bienaventurado. Doblemente dichoso. Imagínate que a usted le digan: oye, tú eres dichoso, pero que le digan: no, tú eres bienaventurado. O sea, doblemente dichoso, ¿ah? Doble dicha, ¿no? Imagine usted eso, ¿no? Entonces, en este tema de las expectativas, obviamente si nosotros las logramos, pues estaríamos logrando algo de felicidad, o sea, seríamos bienaventurados. En la medida en que uno logre sus expectativas, uno es bienaventurado, o sea, doblemente dichoso, ¿ah? Pero ¿cómo medirlo? Bueno, la mayoría de la gente lo mide dependiendo de lo que tiene, ¿no? Hay mucha gente que su nivel de fe depende de lo que tengan. O sea, si a mí me va bien en el trabajo, si yo tengo un buen carro, si tengo una buena casa, entonces, wow, yo he sido una persona bendecida por Dios y prosperada, ¿no? Porque así lo miden, utilizan esas cosas visibles para poder medir esa prosperidad o ese avanzar, ¿no? Pero espiritualmente es otra cosa, ¿no? Espiritualmente nosotros tendríamos que medirla con ¿qué? ¿En qué medida nosotros estamos siendo verdaderamente cristianos, ¿no? Hemos avanzado en el propósito de Dios, ¿no? En la época de Jesús pasaba lo mismo. La gente que tenía unas expectativas naturales, querían obviamente doblegar el yugo romano, querían tomar el poder, por eso es que ellos tenían su forma de medir la calidad de rey que esperaban, de manera natural, ¿no? Pero el Señor vino obviamente con otro, ¿no? Entonces, en las bienaventuranzas, el Señor les enseñó por medio de las bienaventuranzas quiénes es que realmente son felices en el reino de Dios, ¿no? ¿Quiénes son? Imagine, Él les dijo: bueno, en el reino de Dios los que son bienaventurados no son los poderosos, ¿no? ¿Quiénes son? Los humildes, ¿cierto que sí? Así dijo. No son los autosuficientes ni los acaudalados, los ricos, sino ¿quiénes son? Los pobres. Wow, como decir, la expectativa que ustedes tienen no es. No son los fuertes, sino ¿quiénes? Los mansos, los de dominio propio. Otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, el que usted sea una persona pobre espiritualmente hablando, que sea manso, que usted sea dócil, que usted tenga dominio propio, que usted sea una persona que se conquiste a sí mismo, eso no viene de afuera, eso viene de adentro hacia afuera, ¿no? Por eso es que es necesario que el Espíritu Santo entre en usted para que adentro trabaje y pueda usted reflejar lo que son los frutos del Espíritu Santo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Por eso dice que no se alabe el sabio de su sabiduría, ni el rico de su riqueza, ni el valiente de su valentía, sino si en algo debería uno alabarse, sería ¿qué? De conocer a Dios. Pero bueno, ya que hablé yo de esto de que los pobres de espíritu y la pobreza como tal, porque es bueno conocer los términos naturales. Recuerde que siempre hay un paralelo natural con lo espiritual, siempre, ¿no? El tema de la pobreza aquí en Costa Rica es un tema bastante delicado, ¿no?
Yo tengo por aquí unas estadísticas que da tristeza, ¿no? Pero ¿qué es la pobreza, hermanos? Porque estamos hablando de los pobres en espíritu, ahorita vamos a entrar en la parte espiritual. La pobreza, mire, dice aquí que la pobreza es la situación o condición de la población que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades básicas que permitan un adecuado nivel y calidad de vida. Eso es pobreza. Cuando uno no puede acceder o disfrutar de lo básico, pobreza. ¿Amén o no? Entonces, en Costa Rica aproximadamente el 20% de la gente vive en pobreza. O sea, uno de cada 5 ticos vive en pobreza. Iba a decir uno de cada 5 ticos y dije que salvaje, yo soy colombiano. Pero bueno, no, vivimos aquí. Aproximadamente el 20% de la gente vive en pobreza y de esos el 7 o el 8% viven en pobreza extrema. Pobreza extrema ya. Entonces, imagine usted, y año tras año monitorean esos indicadores y eso no cambia. Eso sigue igual. Lo que sí no baja tampoco es que hay cerca de 30 instituciones, que están encargadas ¿de qué? De reducir la pobreza. Y no baja. Hay mucha gente trabajando para eso y la situación sigue igual, ¿no? Entonces, imagínense que Costa Rica es uno de los países con la más alta tasa de desigualdad. Una familia pobre puede andar en un promedio de ingreso de alrededor de 150,000 colones. Una familia pobre. Y una familia rica en promedio anda por allá en los 5 o 6 millones de colones. O sea, demasiada distancia, demasiada diferencia. Mucha desigualdad hay aquí, ¿no? Y la clase media, que es donde nos movemos la mayoría, estamos con la soga al cuello, ¿no? Endeudados hasta que ya no podemos no nos prestan ni en el banco de sangre siquiera. Ni ahí nos prestan. Tremendo, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué? Por vivir de las apariencias, ¿no? Por aparentar lo que no somos. Pero bueno, es curioso. Tanto en lo natural la pobreza no baja, aunque haya mucha gente trabajando en eso. En lo espiritual, la pobreza espiritual, la decadencia espiritual, cada vez es peor, ¿no? Y usted dirá, y yo veo cantidad de iglesias, en cada barrio hay una iglesia. No, cada barrio hay una iglesia. En cada barrio hay 2, 3 iglesias. Iglesias por todo lado. Y entonces, ¿por qué la condición espiritual sigue siendo pobre? O sea, ¿me entiende? ¿Por qué? Por lo mismo que hablamos ahora. Porque los pastores, la gente que viene, ya va tras los deseos de su corazón. O a uno no le dicen, ¿usted quiere conseguir plata? Monte una iglesia. Es lo que a uno le dicen, ¿no? ¿Usted quiere plata? O monte una iglesia o ahora sea un bar. Imagine las dos cosas, ¿no? ¿Te imaginas uno aquí viniendo? ¿Qué hago? ¿Cuál de las dos? ¿Usted cree? Tremendo, ¿ah? Pero esa es la realidad que hay, ¿no? Entonces, por eso es que hay tanta iglesia, pero poco crecimiento. ¿Por qué? Porque la gente ha ido tras los deseos de su propio corazón, ¿no? Falsas expectativas. Entonces, hay gente que le gusta estar ahí. Vea, de toda esa gente que le digo que vive en pobreza extrema, que son los precaristas y todo eso, gente que va y se agarra, arma un ranchito ahí viven. Hay gente que le gusta vivir ahí. Es más, hay gente que es precarista, viene el gobierno y le da un lotecito, y ¿sabe qué hace esa gente? No todos, pero lo venden y se van a hacer precaristas del otro lado, porque les gusta vivir ahí. Ese es el medio en que les gusta. Yo a veces cuando me estoy bañando en la casa, está uno bañándose ahí los martes, los lunes y los jueves pasa la basura, ¿no? Entonces yo veo que son los mismos, ¿no? Que van de basura en basura buscando, a ver. Yo decía, qué triste vivir así, ¿no? Tratar de ir a obtener algo de lo que ya todo el mundo desechó. Y uno diría, bueno, seguro es que no tienen nada más que hacer. Hay gente que le gusta eso, que le gusta vivir de eso. O sea, no tienen aspiraciones, no tienen expectativas. Sí, bueno, ahorita es por necesidad, pero mi anhelo es salir de esto, o sea, subir, trascender, subir un escalón. Pero no, hay gente que le gusta eso. Entonces, tanto en lo natural hay gente que le gusta vivir en la pobreza extrema, como en lo espiritual también hay gente que le gusta estar ahí, escuchando vanas esperanzas, ¿no? Escuchando fantasías, fábulas. Tranquilo, no, nada te va a pasar, sigue ahí, no cambies que no te va a pasar absolutamente nada. Pero ¿qué dijo Dios de los pobres? ¿Qué dijo Jesús de los pobres? A los pobres siempre los tendréis. Los pobres siempre van a estar ahí. Entonces, ¿para qué luchar tanto para eliminar la pobreza y todo eso? Está bien, hay que hacerlo, pero siempre van a haber. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta eso. Si alguien sube de pobreza extrema a pobreza normal, no faltará el otro que baje ahí porque le gusta estar ahí. Entonces, lo mismo pasa acá, ¿no? Pero bueno, volviendo a Mateo 5:3 de lo de la pobreza espiritual, hermanos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, todos deseamos obviamente que el reino de los cielos sea nuestro, ¿no? Pero ¿qué es ser un pobre en espíritu? ¿Será ser un pecador? No necesariamente.
Recuerde que ahí habla pobreza de espíritu, espíritu con E minúscula, ¿no? Habló de los que, porque en otra bienaventuranza él habla de los que, dice, bienaventurados los que padecen persecución. Usted dirá, uy, a todos los que persiguen son bienaventurados. Depende de por qué lo persiguen, ¿no? Va a decir, a todos esos malandros que la policía los persigue, no es que sean bienaventurados, porque ellos no están siendo perseguidos por causa del evangelio. Entonces, depende por eso. Entonces, la pobreza espiritual, hermanos, hay que saberla interpretar. Ser pobre en espíritu es cuando usted, porque, vea, una cosa es ser pobre y otra cosa es reconocerlo. ¿Amén o no? Porque hay gente que es pobre. Uno dice, esta gente es pobre, pero creen que son ricos. Por eso es que la Biblia habla de pobres que viven como ricos, y hay ricos que viven como pobres. Entonces, a usted de nada le sirve ser pobre si usted no lo reconoce, usted no reconoce su condición de pobreza. Si usted es pobre espiritualmente, pero usted no la reconoce, estás frito también. Entonces, cuando dice que bienaventurados los pobres en espíritu, es que usted reconozca su condición de pobreza espiritual, porque el que reconoce que es pobre, acuérdate que pobreza es esa incapacidad que hay de uno acceder a lo básico, ¿no? Tener una necesidad, una escasez. Entonces, si usted reconoce que es pobre, que usted tiene escasez y usted se indigna de esa condición, usted va a querer salir de ahí. ¿Amén o no? Si usted reconoce que tiene pobreza espiritual, si usted la reconoce, usted va a querer salir de ahí y va a querer buscar algo que te alimente y que te haga salir de ahí. Bienaventurados los pobres en espíritu. En la medida que usted reconozca que usted es pobre espiritualmente, que su dependencia está en Dios y que tiene que estar agarradito de la mano de Él, de ustedes es el reino de los cielos, ¿no? ¿Amén o no? Entonces estamos hablando obviamente del plano espiritual. Vean, hay muchos ejemplos de actitud de pobreza en espíritu. Por ejemplo, en el caso de Moisés, hubo un momento en que él dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, no seguimos. O sea, dependemos totalmente de ti. Nos consideramos pobres espiritualmente. Nuestra dependencia está en ti. Amén. El caso de Gedeón, ¿se acuerda cuando a él lo llamaron a servir? Que él dijo, pero yo con qué voy a servir si mi familia es la más pobre y dentro de mi familia yo soy el más joven. O sea, yo no tengo con qué, Señor, si no es por medio tuyo, yo no puedo. Pobreza, reconoció su debilidad, su escasez, su incapacidad, ¿no? El caso de David dijo, Señor, ¿quién soy yo para que vengas a mí? Pobreza espiritual, ¿no? Reconocer que realmente él no es nada, ¿no? Isaías dijo, al tener una visión, dijo, soy hombre de labios inmundos, o sea, Señor, no merezco, no soy digno, soy hombre de labios inmundos, pero bueno, ya sabemos lo que el Señor hizo con Isaías, ¿no? ¿Te acuerdas de Pedro cuando le dijo al Señor, apártate de mí que soy un pecador? Pobreza espiritual, ¿no? Pablo, ¿qué dijo Pablo? Cuando él dice que cuando Pablo se presentó a Corinto, él se presentó con debilidad y con mucho temblor, con miedo, o sea, porque él reconocía su dependencia de Dios. Y el mejor ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el mismo Señor Jesucristo reconoció su dependencia del Padre, ¿eh? O sea, él solo no podía para nada. Pero bueno, hay muchas cosas que tenemos que hacer para que nosotros podamos ser pobres en espíritu, que es lo que nos interesa. Lo primero es que tenemos que desprendernos de todo, hermanos. Recuerde, hace 8 días hablamos de que el camino que nosotros emprendemos en Cristo es un camino nuevo, ¿se acuerdan? Es un camino nuevo. Entonces, no se aferre a cosas viejas, buenas o malas. Si son malas o no tan constructivas, peor aún, deséchelas. Y si son buenas, también deséchelas. Uno no puede vivir de santidades pasadas, ¿no? Uno tiene que construir su propio futuro, su propio presente, pero deje de estar viviendo de glorias pasadas, ¿no? Los fariseos les pasó eso, ellos estaban aferrados a la vieja levadura, ¿se acuerdan? Ellos creían que estaban agradando a Dios y por eso desecharon el vino nuevo, lo nuevo que venía con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso es que Romanos dice, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? ¿Qué más tengo aquí? Bueno, el ayer ya pasó, recuerde, las misericordias de Dios siempre son nuevas, ¿no? Tenemos que estar desesperados, hermanos, para obtener más y más cosas. Recuerden, en Dios siempre hay más, ¿no? En Cristo siempre hay más. Apocalipsis capítulo 3, 14, 22, es un ejemplo de una iglesia, voy a leer rápidamente, la iglesia de la Odisea. Cuando el Señor le escribe a la iglesia de la Odisea, le dice, yo conozco tus obras, ¿se acuerda que siempre empezaba así?
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré, ¿no? Dice, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, ¿me entiende? Entonces, no crea que la sabe toda. Usted viene a los pies de Cristo, viene aquí creyendo que ya lo sabe todo. Ese es el peor enemigo que usted puede tener para poder crecer, ¿no? Para ser un pobre en espíritu, ¿no? No venga creyendo que ya lo sabe todo, ¿no? Y esté hambriento siempre de las cosas espirituales, ¿no? Mira lo que escribe Mateo 1:53. María, exclamó María, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Entonces nosotros queremos que Dios nos colme de bienes, tenemos que venir a Él hambrientos de su palabra, hambrientos de Él, ¿no? ¿Amén o no? Mateo 13:14 dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos han oído pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Mire que dice que el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué es engrosado? Un corazón engrosado es un corazón lleno. O sea, usted no puede venir ante Dios o a las cosas de Dios con un corazón engrosado, como decir, ya estoy lleno, ya, no me cabe nada más, estoy full. No, usted tiene que despejarse de cosas ya pasadas, tiene que estar atento. O sea, cuando usted levanta las manos a Dios, usted tiene que tener las manos vacías, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del ejemplo del mono con el maní? ¿Cómo agarran a los monos allá? ¿Se acuerda del ejemplo, Andresito? Que ponía el pastor. ¿Cómo atrapan a los monos? No me acuerdo dónde es, que ponen una reja y un maní adentro. Entonces el mono mete la mano y agarra el maní. Pero cuando la va a sacar, ya la mano no le sale, ¿cierto o no? Pero él no quiere soltar el maní tampoco. Entonces ahí lo atrapan. Entonces, ¿quieres escaparte? ¿Quieres salir? Suelta el maní, ¿cierto? Suelte las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, cosas buenas y no tan buenas, las malas que no edifican, deséchelas, las buenas están ahí para tu, ¿cómo dice? Prontuario, para tu experiencia, pero eso no te sirve absolutamente nada, porque dice la palabra que el día que el justo pecare, su justicia anterior no le será tomada en cuenta. El alma que peca morirá. Entonces tenemos que estar siempre con esa hambre, ¿no? Así como el ciervo brama por las aguas, ¿se acuerdan de eso? El ciervo cuando quiere aguas brama, pero desde el fondo de su cuerpo, ¿no? Así tenemos que estar nosotros. Lo otro obviamente es ser como niños, porque el Señor siempre ha querido que seamos niños, pero no niños en la parte de la irresponsabilidad y todo eso, porque los niños no tienen responsabilidad, sino ser niños en cuanto a esa sencillez, a ese ánimo de aprender, esa capacidad de perdonar rápido, esa pureza de pensamiento. ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Bien, entonces, ¿qué más tenía aquí? Bueno, o sea, a uno lo que le enseñan en el mundo es confía en ti, tú puedes, depende de ti, pero el Señor lo que nos está diciendo ahorita es, apartados de Él no podemos hacer nada, ¿no? Dependemos totalmente de Él, amén. Entonces, si usted es una persona, usted, o voy a decir los que están aquí, pero una persona que usted dice, oiga, entonces yo a veces irrito a Dios, no porque esté escuchando falsas, vanas esperanzas, sino porque a veces no camino por donde me digan que tengo que caminar, o no escucho, o no hago las cosas que tengo que hacer. Entonces, si usted es una persona que está irritando a Dios, consejo de Dios en su palabra es, dice, 1 Corintios 6:17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, dice así, y no toquéis lo inmundo, yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, ¿no? ¿Todo eso para qué, hermanos? Para que el Señor pueda decir de usted y de mí lo mismo que dijo cuando estaban bautizando al Señor, ¿se acuerdan? Este es mi hijo, esta es mi hija amada, de la cual yo tengo complacencia, o sea, de la cual yo estoy orgulloso, o sea que no me irritan, o sea que no me irritan, sino que se hace realidad en su vida y en la mía. Proverbios 15:20, que dice, el hijo sabio alegra al padre, amén. Esa es la meta, el hijo sabio alegra al padre, no sea de los que irritan a Dios. Haga todas las cosas que hemos visto aquí, todas las expectativas que Dios tiene de usted y de mí, ¿no? Pero para cumplir las expectativas hay que saberlas, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermanos.
por la palabra que ha sido expuesta. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por cada uno de mis hermanos, cada una de las personas que nos ha acompañado a través de este video, para que hoy no haya sido una prédica más, Señor, sino que hoy hayamos entendido que hay cosas que realmente te irritan a ti, Señor. Hay expectativas que tú tienes para con nosotros que todavía no las hemos cumplido, ni las estamos cumpliendo, ni nos interesa cumplir. Si ese es el caso suyo, sálgase de ahí, como dice la palabra. Salgan de ahí, escape por su vida, deje de estar escuchando vanas esperanzas, deje de estar escuchando gente que no sabe para dónde va. Siga al Señor, siga la senda que Él ya trazó, para que Él pueda decir, wow, estoy orgulloso de ti. Sigue así, pelea la buena batalla, la batalla de la fe. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, ahí en el video o aquí en la iglesia, que hoy usted ha entendido, hoy usted entendió que realmente ni le interesa cumplir las expectativas de Dios, porque nunca te has puesto a pensar que Dios tenía expectativas para ti. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes una relación con Él, no sabes ni lo que Él quiere, ni conoces a Dios. Si es el caso suyo, hombre o mujer, aquí o ahí en el video, es hora de que hoy hagas un alto en tu camino, de que hoy le entregues tu vida a Cristo, y ahí donde estás puedes decirle, Señor Jesús, en este día, Señor, escuché tu palabra y no había dimensionado la responsabilidad que tengo si me digo que creo en ti, que confío en ti, Señor, pero esa confianza, esa fe que digo que tengo en ti, tengo que reflejarla por medio de mi vida misma, Señor. Cumplir las expectativas que tú tienes, para que tú puedas cumplir las expectativas que yo tengo de ti también, Señor. Yo sé lo que anhelo de ti. Ahora sé lo que tú anhelas de mí, Señor. Y quiero que en medio de esa relación podamos cumplir ambos las expectativas. Así es que en este día, Señor, yo clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor. Clamando para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí, Señor, y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Que a partir de hoy yo pueda conocerte por medio de tu palabra, Señor. Yo sé que si te conozco, te voy a amar, Señor. Porque nadie ama lo que no conoce. Entonces, a medida que te vaya conociendo, te voy a ir amando. Y a medida que te vaya amando, yo sé que te voy a empezar a servir, Señor. Y en medio de esa vida de servicio voy a llevar una vida de adoración, Señor. Y voy a ser testimonio vivo para otros, para que por medio mío puedan ver que hay poder en ti para cambiar vidas, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar, Señor, o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, pero ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo esta oración, nada más felicitarle y animarle, ¿no? Porque ahí apenas está empezando todo esto. Si usted hizo la oración, ha sido trasladado de muerte a vida, de un reino de tinieblas a un reino de luz, pero todo apenas está empezando. Así es que si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 en Cartago, estamos aquí costado norte de Las Ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Domingo 9:30 de la mañana, costado norte de Las Ruinas. 8772-5957 es mi número, por si algo también le podemos ayudar. Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.